Mi prometida me pidió un descanso para salir con su ex y luego me dejó esperando mientras ella decidía entre él y yo. Me llamo Liam, tengo 30 años, y, hasta hace poco, pensaba que me casaría con el amor de mi vida, Tessa. Habíamos estado juntos durante 4 años, y durante la mayor parte de ese tiempo, estaba seguro de que éramos sólidos, pero ahora estoy sentado aquí preguntándome cómo no vi esto venir antes. Tessa y yo nos conocimos a través de un amigo en común en una fiesta de cumpleaños. Era divertida, segura de sí misma, y tenía esa actitud sensata que realmente me gustaba. Había salido con otras chicas antes, pero ninguna conectó conmigo como ella lo hizo. Nos llevamos bien rápidamente y nos mudamos juntos después de un año. Las cosas se sentían naturales, como si estuviéramos en la misma página sobre todo, carreras, matrimonio, formar una familia algún día. Ella trabajaba como diseñadora gráfica independiente, y yo trabajaba en marketing. Por lo que nuestros horarios se sincronizaban bastante bien. La vida no era ostentosa, pero era buena. Habíamos estado hablando de casarnos durante un tiempo, pero no fue hasta el año pasado que le hice la pregunta. No fue nada elegante, solo una cena tranquila en casa, solo nosotros dos. Tessa parecía emocionada, lloró, me abrazó y dijo que sí. Esa noche, comenzamos a planificar el futuro, una boda en otoño, una pequeña lista de invitados y un pequeño y acogedor lugar junto al lago. Sentía que todo estaba encajando en su lugar, o eso creía. Las primeras señales de alerta no fueron grandes ni obvias, eran pequeñas grietas furtivas que ignoré. Porque no quería pensar demasiado. Por ejemplo, el entusiasmo de Tessa por la planificación de la boda comenzó a desvanecerse después de unos meses. Al principio, estaba completamente involucrada, enviándome tableros de Pinterest, mirando vestidos de novia y preguntándome sobre los pequeños detalles, como si prefería tulipanes o rosas para los centros de mesa. Pero luego simplemente se detuvo. Le preguntaba cosas como, oye, ¿ya has decidido quiénes serán tus damas de honor? Y ella lo ignoraba. Todavía no. Todavía lo estoy pensando, decía una y otra vez. Lo mismo con su vestido, el pastel, incluso la música. Cada decisión que nos había entusiasmado tanto se convirtió en algo que ella quería retrasar. Todavía hay tiempo, me decía. Era como si la boda fuera una idea de último momento. En ese momento, me dije a mí mismo que era solo estrés. La planificación de una boda puede ser abrumadora, ¿verdad? Además, Tessa tenía muchas cosas que hacer con su trabajo. Pensé que eventualmente se recuperaría. De lo que no me di cuenta fue de que su falta de entusiasmo no era por la boda, era por nosotros. La verdadera bofetada llegó una noche cuando estábamos pasando el rato con unos amigos. Alguien mencionó ese estúpido juego de TikTok. Escuchamos pero no juzgamos. Probablemente lo hayas visto. Es ese juego en el que respondes preguntas personales, y se supone que todos deben mantener una cara seria y no juzgar, aunque todos juzgan de todos modos. Todo iba bien hasta que alguien preguntó, si pudieras revivir una relación, ¿cuál sería? Sin siquiera pensarlo, Tessa dijo, probablemente Dylan, así como así. Dylan, su ex de la universidad, el que la engañó. En el segundo en que lo dijo, la habitación se quedó en un silencio incómodo. Ella se rió nerviosamente e intentó retractarse, diciendo, quiero decir, no es como si realmente quisiera hacerlo, es solo, ya sabes, una gran parte de mi pasado. Quería confrontarla allí mismo, pero estábamos con amigos, así que lo dejé pasar. Más tarde, cuando estábamos solos, le pregunté al respecto, ¿qué fue eso de Dylan? ¿Por qué dirías que revivirías esa relación? Simplemente lo ignoró como si no fuera gran cosa, era un juego estúpido. Liam, no te lo tomes tan en serio. Sonrió y cambió de tema. No insistí porque, sinceramente, no quería empezar una pelea por algo que podría no haber sido nada. Pero, en el fondo, se me quedó grabado. Después de eso, su comportamiento se volvió más difícil de ignorar. Estaba en su teléfono con más frecuencia, desplazándose por sus mensajes con una pequeña sonrisa astuta. Comenzó a poner excusas vagas sobre por qué no podía pasar el rato o por qué cancelaba los planes en el último minuto. Lo siento, tengo mucho trabajo que ponerme al día esta noche, decía, o le prometí a mi mamá que la visitaría este fin de semana. Las excusas no eran exactamente sospechosas, pero se estaban acumulando. Sentía como si de repente fuera menos prioritario. Luego llegó la noche del viernes que cambió todo. Llegué a casa temprano del trabajo, emocionado de pasar la noche con Tessa. Estaba pensando que podíamos pedir comida para llevar y ver algo en exceso, solo una noche tranquila. Sin embargo, cuando entré, el ambiente era extraño. Estaba sentada en el sofá con su computadora portátil, pero no estaba trabajando, simplemente estaba sentada allí, mirando la pantalla, completamente ida. Oye, estoy en casa, dije, tratando de romper la tensión. Llegas temprano, respondió. Como si eso fuera algo malo. Lo ignoré y fui a la cocina para empezar a preparar la cena.
pero el silencio en la casa era sofocante. Por lo general, me preguntaba cómo había ido mi día o me contaba sobre el suyo, pero esta noche, nada. Finalmente, me di la vuelta y pregunté, ¿todo bien? Cerró su computadora portátil y me miró. En realidad, hay algo de lo que necesito hablar contigo, así como así. Se me encogió el estómago. ¿Conoces esa sensación cuando sabes que algo malo está a punto de suceder, pero no puedes detenerlo? Ese era yo, parado allí como un idiota con una espátula en la mano. Me acerqué y me senté frente a ella. Está bien, dije, ¿qué pasa? Vaciló, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Luego, simplemente lo soltó. He estado pensando en nosotros y en Dylan. Juro que casi me río. ¿Dylan? ¿En serio? ¿Qué pasa con él? Se mordió el labio y evitó mi mirada. Creo que necesito algo de tiempo para resolver las cosas. Quiero tomarme un descanso para ver si todavía hay algo entre él y yo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieres tomarte un descanso para poder salir con tu ex? ¿Estás loca, Tessa? Estamos comprometidos. No es así, dijo rápidamente, como si pensara que podía arreglar esto. Solo necesito saber si estoy tomando la decisión correcta contigo. Si no funciona, te prometo que volveré. Fue entonces cuando me di cuenta de lo profunda que era su audacia. Pensó que me quedaría sentado esperando a que ella decidiera si yo era lo suficientemente bueno. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No exploté, no grité, simplemente me quedé allí sentado, mirándola, preguntándome cómo demonios no vi esto venir. Ni siquiera supe cómo responder al principio. Mi prometida, acaba de decirme que quería tomarse un descanso para explorar las cosas con su ex, Dylan. ¿Qué se le puede decir a eso? Finalmente, logré preguntar, entonces, ¿qué significa exactamente este descanso para ti? Mi voz salió tranquila, mucho más tranquila de lo que me sentía. Se enderezó un poco, como si se hubiera estado preparando para esta conversación. Creo que necesitamos algo de espacio para resolver las cosas. Me tomaré un tiempo para ver si lo que siento por Dylan es real, y tú también puedes tomarte un tiempo para reflexionar sobre nosotros. No podía creer el descaro. Espera, dije, inclinándome hacia adelante, estás diciendo que necesitas salir con tu ex, pero yo necesito reflexionar sobre ¿nosotros? ¿Qué tipo de lógica al revés es esa? Tessa suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. No se trata de que tú hayas hecho algo mal, Liam, se trata de que yo averigüe lo que necesito. Sentí que había ensayado esto, la forma en que hablaba, la forma en que evitaba el contacto visual, era como si ya hubiera decidido que esto iba a suceder, y ahora solo necesitaba que yo lo aceptara. Sabes que esto suena una locura, ¿verdad? Dije, no puedes simplemente poner a tu prometido en espera mientras juegas a qué pasaría con un tipo que te trató como basura. Su rostro se endureció, y, por primera vez, vi lo terca que podía ser. No te estoy pidiendo permiso, Liam, te estoy diciendo lo que necesito. Esa me llegó de manera diferente, ya no solo estaba molesto, estaba enojado. Me puse de pie y comencé a caminar, tratando de calmarme. Entonces, ¿qué, Tessa? ¿Simplemente vas a empacar una maleta e irte a casa de Dylan? ¿Ese es tu gran plan? No, espetó, no es así, simplemente no sé cómo se ve todavía. Pero necesito claridad antes de seguir adelante. Me lo debo a mí misma saber que estoy tomando la decisión correcta. Te lo debes a ti misma, repetí, riendo amargamente. ¿Y qué hay de lo que me debes a mí? Estamos comprometidos, Tessa, se supone que estamos construyendo una vida juntos, y ahora me estás diciendo que necesitas probar a tu ex para asegurarte de que soy lo suficientemente bueno. Nunca dije que no fueras lo suficientemente bueno, replicó, Alzan. Do la voz. Pero si vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, tengo que estar segura, en este momento, no lo estoy. Eso fue todo. No era solo que ella quisiera explorar las cosas con Dylan, era que no estaba segura de mí. Después de 4 años juntos, después de todos los planes que habíamos hecho, todavía no estaba segura. Me di cuenta de todo a la vez. Ni siquiera se daba cuenta de lo hiriente y ridícula que era su petición. Pensó que esto era razonable, como si yo me quedara sentado. Mientras ella resolvía cualquier tontería que le diera vueltas en la cabeza, dejé de caminar y la miré. Realmente la miré. ¿Sabes qué? Claro, dije con tono monótono. Tómate tu descanso. Parpadeó, sorprendida por la facilidad con la que accedí. Liam, no estoy tratando de hacerte daño. Solo necesito espacio para resolver las cosas. Esto no es para siempre. Hablaremos cuando haya tenido algo de tiempo. De acuerdo. Dije simplemente. Me miró, sin saber cómo responder. Y luego desapareció en el dormitorio.
Podía oírla moverse, metiendo cosas en una bolsa. Me quedé en el sofá, tranquilo en la superficie, pero mi mente ya estaba maquinando, si tanto quería su descanso, bien, que lo tuviera. Unos minutos más tarde, oí que se cerraba la puerta principal. Se había ido, probablemente pensando que me había dejado aquí esperando y preguntándome. Poco sabía ella que no iba a quedarme sentado sin hacer nada. Podía tener su fantasía, pero yo tenía mis propios planes ahora. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí antes de que finalmente saliera de mi trance. Lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y llamar a mi amigo Noah. Noah ha sido mi mejor amigo desde la universidad, y es el tipo de persona que no se anda con rodeos. Si necesitaba que alguien me dijera que no estaba loco por sentir que toda mi vida se acababa de derrumbar, él era la persona indicada. ¿Qué pasa?, respondió con voz informal. Tessa quiere tomarse un descanso para salir con su ex. Solté. Hubo una larga pausa. ¿Qué demonios?, dijo finalmente. ¿Te lo dijo en la cara? Sí, dije frotándome la sien. Hizo una maleta y se fue como si nada. Dijo que necesita claridad. Noah dejó escapar un silbido bajo. Amigo, eso es horrible. ¿Estás bien? En realidad no, admití. Simplemente ni siquiera sé cómo procesar esto. 4 años, hombre. 4 años, y todavía está obsesionada con Dylan. ¿Quieres que vaya?, preguntó. ¿Podemos pedir algo de comer, hablar de ello? Sí, en realidad eso estaría genial, dije. Aproximadamente 1 hora después, Noah apareció con pizza. Ni siquiera esperó a que le explicara todo, simplemente escuchó mientras me desahogaba sobre todo. Para cuando terminé, estaba moviendo la cabeza. Hermano, ella no vale la pena, dijo. Si no puede ver lo que tiene contigo, es su problema. Estás mejor sin alguien que te va a tratar como una segunda opción, asentí. Pero eso no me hizo sentir mejor. No se trataba solo de perder a Tessa, se trataba de perder el futuro que pensé que estábamos construyendo juntos. Me había imaginado una vida con ella, matrimonio, hijos, todo, y ahora simplemente había desaparecido. Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando y viendo la televisión, y, por primera vez en horas, comencé a sentirme un poco menos como si el suelo se estuviera derrumbando debajo de mí. Todavía no tenía un plan, pero una cosa estaba clara. No iba a dejar que Tessa me mantuviera atado mientras ella decidía lo que quería. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó, me di la vuelta, medio dormido, y entrecerré los ojos para mirar la pantalla. Tessa, por supuesto, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje por un momento, con el cerebro todavía nublado. ¿Quiere hablar? ¿En serio? ¿Después de todo lo que dijo? ¿Ahora quiere hacerse la prometida preocupada? Pensé que podría haberse dado cuenta de lo estúpida que sonó ayer. Me arrastré a la cocina para hacer café. No había manera de que lidiara con estas tonterías antes de la cafeína. Mientras me apoyaba en el mostrador, bebiendo mi café, mi mente corría. Realmente tuvo el descaro de volver y actuar como si yo fuera el que le debía paciencia. No era ira lo que sentía. Al menos ya no. Era más bien incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser tan inconsciente, tan absorto en su propia fantasía, que pensara que este tipo de truco era aceptable? Pero no iba a dejar que ella viera eso. No, si quería jugar a este juego, yo seguiría el juego, excepto que yo no sería el que perdiera. Finalmente, cogí mi teléfono y respondí. Claro, ven más tarde. Corto, simple, dejarla pensar que todavía tenía el control. Unas horas más tarde, allí estaba ella, de pie en la puerta como si nada hubiera pasado. Parecía arreglada. Como si hubiera pasado demasiado tiempo tratando de perfeccionar esa mirada tranquila y serena. Su cabello estaba peinado. El maquillaje impecable. Podía decir que había ensayado esto. Estaba lista para venderme lo que se le hubiera ocurrido. Me hice a un lado y la dejé entrar sin decir palabra. Entró como si todavía perteneciera a este lugar, sentándose en el sofá como si fuera un día cualquiera. Gracias por dejarme venir, dijo en voz baja, como si me estuviera haciendo un favor. Me apoyé contra la pared. ¿Qué pasa? Respiró hondo, con las manos entrelazadas como si se tratara de una gran actuación. He estado pensando mucho, empezó. Aquí vamos, y creo que se me ha ocurrido una manera de que podamos seguir adelante, continuó, con un tono demasiado medido, demasiado ensayado. Asentí, manteniendo mi rostro neutral. De acuerdo, te escucho. Bueno, dijo, claramente preparándose para algo que pensaba que era genial. Creo que lo mejor para nosotros ahora mismo es suspender los planes de la boda, solo temporalmente. Mientras me tomo el tiempo que necesito para aclarar todo. De esa manera, no perdemos el progreso que hemos logrado, y podemos retomar las cosas una vez que esté segura de nosotros. La miré fijamente, esperando el giro. No bromeaba. ¿Realmente pensó que esto era razonable? ¿Ese es tu gran plan?, pregunté, arqueando una ceja. Sí, dijo.
Asintiendo con la cabeza como si acabara de resolver una crisis mundial, es práctico, Liam, hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero en esta relación, no. Quiero tirarlo todo por la borda por algo que podría no importar a largo plazo, algo que podría no importar. Esa frase seguía dando vueltas en mi cabeza, estaba hablando de nosotros, de nuestra relación, como si fuera una cartera de inversiones que no quería cancelar. Sentí que me subía la risa, pero la contuve. Todavía no, dejarla que siguiera. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Verdad?, preguntó, inclinando la cabeza ligeramente, como si estuviera realmente confundida por qué no había reaccionado. Todavía, claro, dije encogiéndome de hombros. Sus ojos se dirigieron a los míos, como si no creyera del todo que hubiera aceptado tan fácilmente. Espera, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, dije, manteniendo mi tono uniforme. Si eso es lo que necesitas, adelante. Parpadeó, claramente desconcertada. Probablemente esperaba que discutiera, que peleara, tal vez incluso le rogara que se quedara. En cambio, no le di nada. Simplemente no quiero que pienses que esto significa que no me importa, añadió rápidamente, tratando de llenar el silencio. Solo necesito algo de espacio para averiguar lo que realmente quiero. No es para siempre, lo entiendo, dije asintiendo, por un momento. Simplemente se quedó mirándome, tratando de leer mi cara, pero no le estaba dando nada. Dejarla que se cociera en su propia incomodidad. Se puso de pie, alisándose las manos sobre los vaqueros. Me quedaré en casa de mi madre un tiempo, dijo. No es para siempre, hablaremos una vez que haya tenido algo de tiempo. De acuerdo, dije, manteniendo mi voz neutral. Vaciló, como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Gracias por comprender, dijo. Haciendo una pausa antes de salir, simplemente volví a asentir, manteniendo mi rostro inexpresivo. Después de que se fue, me quedé allí parado por un momento, preguntándome cómo ya no podía verla como mi esposa. Se había ido a resolver las cosas con su ex. Y realmente pensó que yo estaba sentado aquí esperando a que ella decidiera si yo era lo suficientemente bueno para encajar en su perfecta vida de fantasía, pero no lo entendió. Esta ya no era su decisión. Caminé hacia la ventana y vi cómo su coche salía del camino de entrada. Probablemente se sentía aliviada, pensando que se había ganado algo de tiempo para resolver las cosas con Dylan. Dejarla pensar eso. La verdad era que yo ya había tomado mi decisión. No iba a discutir. No iba a luchar por alguien que pensaba que estaba bien mantenerme en un segundo plano mientras exploraba sus dudas. Podía tener su descanso, podía tener a Dylan. Había terminado de seguirle el juego. Lo curioso es que ya ni siquiera me sentía enojado, me sentía libre. Era como si se hubiera activado un interruptor en mi cabeza. Todo este tiempo había estado preocupado por lo que ella quería, lo que necesitaba. Cómo podía arreglar las cosas, pero ahora se trataba de mí. Me senté en el sofá. Ya podía oír su voz en mi cabeza. Semanas o tal vez meses después, tratando de volver a entrar, cometí un error. Liam, necesitaba claridad, pero ahora veo lo que realmente quiero. Demasiado tarde, la vida no funciona así. No tenía ninguna intención de sentarme aquí suspirando por su regreso. No se trataba de jugar o vengarse, se trataba de seguir adelante. Ella había tomado su decisión, y yo también. Pasé la siguiente semana poniendo las cosas en marcha. No se trataba de venganza, se trataba de borrar todo rastro de ella y retomar el control. Empecé con los planes de la boda, cogí mi portátil y lo cancelé todo. El lugar, el fotógrafo, el catering, todo tenía que desaparecer. Algunos depósitos no eran reembolsables, pero ¿a quién le importa? No se trataba del dinero, se trataba de cerrar este capítulo para siempre. Mientras hacía clic en los correos electrónicos, no pude evitar sonreír. Probablemente pensó que yo estaba sentado en casa con el corazón roto, llorando, esperando a que ella supiera que soy mejor que su ex y volviera arrastrándose. No tenía ni idea de que la estaba borrando de mi vida. Un correo electrónico a la vez, luego, la casa. Lo curioso es que Tessa siempre actuó como si fuera nuestra casa. Ella eligió los colores de la pintura, me regañó por los cojines y hasta insistió en esas horribles cortinas del salón. Pero esto es lo que nunca pareció comprender. La casa era mía, mi nombre en la escritura, mi dinero y la hipoteca. Llamé a mi amigo Noah, que me puso en contacto con un agente inmobiliario. En cuestión de días, tenía la documentación lista para ponerla en venta. Mi plan era sencillo: vender la casa, seguir adelante y dejar a Tessa sin absolutamente nada a lo que volver. Quería espacio para resolver su vida. Podía hacerlo desde cero. Una parte fue casi demasiado satisfactoria. Tessa había dejado todas sus cosas cuando se fue: ropa, libros y esos ridículos carteles de Vive, Ríe, Ama que insistía en poner por todas partes. Lo empaqueté todo y lo llevé a casa de su madre, sin avisar, sin mensajes de texto. Simplemente lo dejé en el porche con una nota.
Aquí tienes tus cosas, buena suerte con Dylan, ¿fue mezquino? Tal vez, ¿me importó? Ni un poco, luego me senté y esperé, como era de esperar. Una semana después, mi teléfono sonó, era ella. ¿Podemos hablar? Creo que necesitamos aclarar las cosas. Me reía a carcajadas. Debió darse cuenta de que su pequeña fantasía con Dylan no era tan buena como parecía. No pude resistirme a ver cómo se desarrollaría esto. Claro, respondí, ven mañana. Al día siguiente, apareció, y la expresión de su rostro no tenía precio. Entró y se quedó helada. Sus ojos recorriendo las paredes desnudas, los estantes vacíos, las cajas de mudanza apiladas en la esquina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa. Estoy vendiendo la casa, dije con indiferencia, como si estuviera hablando con un vecino. Apoyado en el mostrador, se le cayó la mandíbula. ¿Qué? ¿Vendiendo nuestra casa? No es nuestra casa, Tessa, dije, dejando que eso se asimilara, es mía. Y ya no necesito tanto espacio. Me miró como si la hubiera abofeteado. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo haría? Te fuiste, ¿recuerdas? Dije, manteniendo la calma. Su rostro palideció. Espera, ¿así que has estado planeando esto? ¿Simplemente estás siguiendo adelante? Me encogí de hombros. ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¿Sentarme a esperar a que volvieras? Sacudió la cabeza, alzando la voz. Liam, no. No es eso lo que quise decir cuando dije que necesitaba tiempo. No pensé que yo que te tomaría en serio, interrumpí. Dijiste que necesitabas espacio para decidir si me querías a mí o a Dylan, así que te lo di. Dio un paso más cerca, con la voz temblorosa, pero no lo decía en serio. Pensé que lo entendías. No estaba terminando las cosas, solo necesitaba claridad. Me reí, negando con la cabeza. ¿Claridad, Tessa? No querías claridad. Querías una red de seguridad. Pensaste que podías huir, probar con Dylan y luego volver aquí como si nada hubiera pasado. Lo siento, pero así no funcionan las cosas. Su compostura se quebró por completo. Liam, por favor, cometí un error. Dylan no es lo que pensaba, no ha cambiado. Fui estúpida, ahora lo veo. Por favor, no hagas esto. No nos tires por la borda. Crucé los brazos, mirando sus ojos llenos de lágrimas con una mirada firme. Tienes razón en una cosa, Tessa, fuiste estúpida. Pero no solo por volver con Dylan, fuiste estúpida por pensar que te dejaría tratarme como un plan B. Me agarró del brazo, con voz desesperada. No lo hice. Lo juro. Simplemente entré en pánico, tenía miedo, pero ahora sé que eres tú, siempre has sido tú. Por favor, podemos arreglar esto, todavía podemos casarnos. Aparté mi brazo, negando con la cabeza. No, no podemos. Tomaste tu decisión, Tessa, elegiste la duda. Elegiste a Dylan, y ahora yo me elijo a mí. Su rostro se arrugó y empezó a sollozar. Liam, por favor. Haré lo que sea para arreglar esto. Es demasiado tarde, dije con firmeza. Tú rompiste esto, no puedes volver y fingir que nunca pasó. Se quedó allí temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente dándose cuenta de que no había nada más que decir. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Con eso, Tessa estaba fuera de mi vida o eso creía. Vendí la casa. Me mudé a mi nuevo apartamento y comencé a dejar todo lo relacionado con ella atrás. No estaba amargado, simplemente no tenía la energía para seguir cargando con su equipaje. Pensé que lo había manejado limpiamente, que habíamos seguido adelante por separado, pero Tessa no había terminado, y cuando hizo su movimiento, no fue de frente. La primera señal de que algo andaba mal llegó en una llamada telefónica de mi madre. Apenas había saludado antes de que ella empezara a hablar. Liam, ¿por qué me entero por la tía Sharon de que la boda se ha cancelado? ¿Es cierto? Me quedé helado, las palabras me pillaron con la guardia baja. Las únicas personas que sabían que la boda se había cancelado éramos Tessa y yo. Ni siquiera se lo había dicho a mi familia todavía porque, francamente, no quería lidiar con su reacción, pero ahora la noticia había salido a la luz. ¿Dónde lo ha oído la tía Sharon?, pregunté con cautela, sospechando ya la respuesta. De la madre de Tessa. Le ha estado diciendo a todo el mundo que tú cancelaste la boda. Al parecer, Tessa tiene el corazón roto y tú estás siendo irrazonable. Casi se me cae el teléfono, ¿con el corazón roto? ¿Irrazonable? El descaro con el que le daba la vuelta a esto como si yo fuera el malo era casi impresionante. Ella había sido la que se había marchado, la que quería resolver las cosas con su ex infiel, y ahora me pintaba como el villano. Mamá, eso no es lo que pasó, dije, tratando de mantener la calma. Tessa y yo ya no estamos juntos, ella tomó su decisión, y yo seguí adelante. Bueno.
Tienes que hacer algo para controlar los daños, dijo con tono agudo. La mitad de la familia está hablando de esto, y todos piensan que la dejaste tirada. ¿Controlar los daños? ¿A eso se había llegado ahora? Tessa no solo había conseguido colarse en las conversaciones de mi familia, sino que había convertido todo el asunto en una fiesta de compasión por sí misma. Debería haberlo dejado pasar, debería haberlo atribuido a su mezquindad y haberlo dejado así, pero cuando recibí una llamada más tarde ese mismo día de mi jefe, me di cuenta de que esto ya no era solo un asunto familiar. Hola, Liam, quería saber cómo estás, dijo mi jefe con cautela. ¿Está todo bien? Me he enterado por un amigo mío al parecer. Tu ex está pasando por un momento difícil, y mencionó tu nombre. Mi ex mencionó mi nombre en el trabajo, no dio detalles, pero ya sabes cómo se extienden estas cosas. Solo me aseguro de que no vaya a causar distracciones aquí. Apreté la mandíbula, las piezas encajando en su lugar. Tessa no solo había estado contando su versión de la historia a la familia, sino que había estado arrastrando mi nombre por el barro con cualquiera que la escuchara. Le agradecí a mi jefe que me lo hiciera saber y colgué. Con la sangre hirviendo, esto ya no se trataba de cerrar o arreglar las cosas, ella estaba tratando deliberadamente de sabotear mi vida, haciéndose pasar por la víctima ante cualquiera que le dedicara 5 minutos de atención. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había permanecido callado hasta ahora, pensando que era lo más maduro, pero si quería jugar, no iba a quedarme sentado y dejar que reescribiera la historia. Al día siguiente, envié un mensaje de grupo a nuestras dos familias, breve y conciso. Hola a todos, quería aclarar algo. Tessa y yo ya no estamos comprometidos, y fue una decisión mutua después de muchas conversaciones difíciles. Agradecería que todos respetáramos la privacidad del otro y siguiéramos adelante sin culpar a nadie. Gracias. No fue dramático, pero fue suficiente para cortar sus tonterías antes de que se extendiera. Luego la bloqueé en todas partes: teléfono, redes sociales, correo electrónico. Ya no merecía tener acceso a mi vida. No después de cómo había intentado tergiversar las cosas. Las consecuencias no fueron fáciles. Mi madre no estaba contenta de que lo hubiera manejado tan bruscamente. Y un par de familiares todavía susurraban sobre cómo podía haber tirado por la borda algo tan bueno. Pero yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Todo lo que hizo mi exprometida fue mostrarme lo poco que me respetaba a mí o a la relación que habíamos tenido. En todo caso, me hizo estar aún más agradecido de haberla eliminado para siempre. Así que aquí estaba yo, finalmente trazando la línea. Bloquearla fue como pulsar un interruptor, cortando la energía a la máquina de drama que había estado funcionando durante semanas. No se trataba solo de silenciarla. Se trataba de recuperar mi paz. Lo primero que hice fue tomar el control de la narrativa. A la gente le encanta llenar los vacíos cuando te quedas callado, y le había dado a Tessa demasiado espacio para elaborar su historia. Así que llamé a las personas cuyas opiniones me importaban, mis amigos cercanos, mis hermanos y mi madre. Lo conté todo, sin adornos, solo los hechos. Mira, le dije a mi madre mientras tomábamos café, no tiré por la borda algo bueno. Ella me dejó por su ex, simple y llanamente. Intenté ser civilizado, pero ella anda por ahí contando historias como si fuera la víctima. No voy a dejar que manche mi nombre. Mi madre me dirigió su clásica mirada de desaprobación, esa que podía hacer que un hombre adulto se sintiera como un adolescente regañado. Lo entiendo, Liam, pero podrías haber sido más discreto, mamá. Está aireando nuestros trapos sucios a cualquiera que la escuche. He terminado de ser amable. Eso pareció convencerla. Suspiró, finalmente cediendo. Solo quiero que seas feliz, no dejes que te hunda. A partir de ahí, me propuse acallar los rumores dondequiera que aparecieran. Si alguien mencionaba a Tessa, les daba la versión corta. No funcionó. Y ella no es la persona que yo pensaba. Fin de la historia. La mayoría de la gente captó la indirecta y lo dejó pasar, pero algunos necesitaron un poco más de franqueza, como mi primo Mark, que me acorraló en una barbacoa familiar. Oye, tío, me he enterado de que has dejado tirada a Tessa. ¿Qué pasa con eso? Lo miré fijamente, sin apenas creer su audacia. Te has enterado mal, Mark. Ella me dejó para resolver las cosas con su ex. Si quieres la historia completa, pregúntaselo a ella. No voy a jugar al cotilleo. Se echó atrás bastante rápido después de eso. Mientras estaba ocupado limpiando el desastre social, también tuve que lidiar con el trabajo. Mi jefe, afortunadamente, se mostró tranquilo con todo el asunto. Le expliqué la situación en privado, haciendo hincapié en que no afectaría a mi rendimiento. Asintió con la cabeza y dijo, me imaginaba que había algo más. Simplemente mantén la cabeza baja y no dejes que te afecte. Pero Tessa no había terminado de intentar remover las cosas. Una semana después, recibí un correo electrónico de una amiga nuestra en común, Sara. No estaba tomando partido, pero sentía la necesidad de compartir algo. Oye, Liam,
Pensé que deberías saberlo. Tessa ha estado publicando cosas en internet, nada abiertamente desagradable, pero es obvio que está hablando de ti. Solo quería avisarte. Le di las gracias a Sara y lo comprobé. Efectivamente, Tessa había estado publicando citas vagas y pasivo-agresivas sobre la traición y la angustia. Cosas como, algunas personas tiran diamantes para perseguir piedras. Muy sutil. Al principio, tuve la tentación de responder, de recriminarle sus tonterías, pero luego me detuve. ¿Por qué rebajarme a su nivel? Quería una reacción, y yo no se la iba a dar. En cambio, denuncié su publicación por acoso y seguí adelante. Ese fue el verdadero punto de inflexión para mí, darme cuenta de que ya no le debía a ella, ni a nadie, ninguna explicación. Mi vida no era un foro público para que ella la diseccionara y manipulara. Si quería vivir en el pasado, ese era su problema, no el mío. Una noche, sentado con mi amigo Jaque, dijo algo que realmente se me quedó grabado. Tío, has esquivado una bala, imagínate si todo esto hubiera salido a la luz después de casarte. Estás mejor así. Créeme, tenía razón. Por muy doloroso que hubiera sido, romper con Tessa antes de casarnos fue lo mejor que pudo haber pasado. No se trataba solo de evitar el drama. Estar con ella me había cegado a lo que realmente quería en una pareja, alguien que me apoyara. No alguien que me diera la espalda en cuanto las cosas se pusieran difíciles. Cuando pasaron unos meses, las payasadas de Tessa empezaron a desvanecerse en el fondo. La gente siguió adelante, y yo también. La familia dejó de mencionarla, los rumores en el trabajo se apagaron y sus publicaciones en internet finalmente se secaron. Fue como si finalmente se diera cuenta de que no podía seguir explotando la situación para obtener compasión. Me gustaría decir que la perdoné, pero, sinceramente, no lo hice, y no pasa nada. No todos los errores tienen que ser perdonados para dejarlos atrás. No la odio, simplemente ya no me importa. El verdadero cierre llegó cuando me di cuenta de que no estaba esperando a que se disculpara o a que la gente viera mi versión. Estaba viviendo mi vida por mí, no por la validación de nadie más. Así que supongo que todo lo que quiero decir es que a veces las decisiones más difíciles son las que te salvan. Cortar los lazos con Tessa no fue fácil, pero fue necesario. Me enseñó a confiar en mi instinto, a defenderme y a no conformarme con menos de lo que merezco. Mirando hacia atrás ahora, no me arrepiento de nada. Estoy en un lugar mejor mental, emocional e incluso físicamente. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que no te valoran, y si he aprendido algo, es esto: la mejor venganza no es desquitarse, es vivir bien.